Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Bonjour, mon bon ami. Buen día, ¿cómo está? Sehr gut. Und dir? Very good, thanks. And you? Très bien, ya me quedé. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días, recibe un saludo muy cordial y a través de este tiempo ya puedo decir que es afectuoso hablando en términos de amistad. No, por supuesto. Sí, pues muy buenos días. Gracias por la oportunidad de este programa que tú encabezas junto con Ricardo Pico, que se le extraña, pero bueno, pues otras actividades lo mantienen ocupado y por esa razón no ha podido venir. Pero bueno, saludamos con mucho afecto a nuestros amigos, especialmente a quienes nos escuchan en Argentina. También tenemos algunas comunicaciones de amigos aquí en Puebla y en algunas partes de la República, afortunadamente muy numerosos como para mencionarlos en particular, pero sí allá en la Argentina que tenemos seguidores, pues les mandamos un saludo muy, muy cordial. Y sí, te digo, la charla de la semana pasada fue realmente de llamar la atención para mucha gente de cómo es el proceso de por qué nos anclamos a la música, nos ponemos el yugo y lamemos la coyunda del gusto de la música y eso ha despertado yo creo que un interés y muy buenos comentarios, ¿no? Y eso pues de alguna manera nos obliga a cada vez más mejorar el tipo de información, el tipo de charlas que tenemos, porque este programa pues ya tiene afortunadamente seguidores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, empezamos aquí con una canción de Pedro Vargas, pero ¿quién fue Pedro Vargas y cómo se dio a conocer, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando éramos niños, tú eres bastante menor que yo, pero cuando éramos niños la única fuente de contacto musical era la radiodifusión y aquellos que tenían el super lujo de un tocadiscos de esos de 78 revoluciones, ¿te has de acordar? Sí, cómo no. Y luego llegaron por los años 50, finales de los 50, los famosos LP, que era sorprendente para la época porque ya podías tocar alrededor de unos 50 minutos de música. Pero de uno y otro lado. Sí, claro, de uno y otro lado, claro. Y eso empezó a revolucionar realmente el mundo de la música y la posibilidad de escuchar una amplitud mucho mayor de grabaciones. Porque antes era únicamente la radiodifusión. ¿Y tú qué te acuerdas de eso? La radio en México, por cierto, fue en muchos sentidos pionera a nivel mundial y en un momento de la Segunda Guerra Mundial, la XEW, la voz de la América Latina desde México, fue la estación más potente del mundo. De hecho, actualmente en México se tienen estaciones de radio de una potencia sorprendente. La XEW, entre otras, la XEX, déjame ver cuál otra, la XEQ, y te has de acordar mucho de la B grande de México, la XEB. Y todas estas estaciones tienen una historia verdaderamente sorprendente, ¿no? Yo creo que es interesante porque México fue uno de los primeros países, de hecho el segundo país de América Latina, de América, del continente americano, que tuvo programaciones regulares. Tú ahora me mencionabas un caso en Argentina. Sí. Pero en las partes oficiales no está del todo... bueno, es decir, lo que hizo este señor... Sí, Enrique Telémaco Susini, que fue un médico
investigador, músico, fue un polímata, como Ajá. tú. Pero dentro de todas sus inquietudes, planteó en Argentina de acuerdo a una información que revisé, una programación continua de radio, que si no fue a nivel mundial, por lo menos fue en América Latina, y teniendo como primera emisión una ópera de Wagner, que fue Parsifal, ¿no? Pero yo te digo que esto fue en 1920. Pero tú me dices que hay antecedentes de programación continua en otros lugares, ¿no? En México, Constantino de Tárnava, en Monterrey, él había estudiado, de una familia muy adinerada, él había estudiado algo de la naciente ingeniería eléctrica en Notre Dame, en una universidad estadounidense. Regresa a México y ya en Estados Unidos la experimentación con el pentodo, aditamento, un bulbo grande de amplificador que había inventado Lee Forest, ya había empezado la radiodifusión más o menos formal con programaciones limitadas. Y Constantino de Tárnava en Monterrey inicia las transmisiones ya de radio en 1919. Pero mira, es muy interesante porque luego lo vamos a conectar con radio internet. Ya transmitía, pero había apenas uno que otro receptor. No era común eso. Y eran bobinas. Fíjate que yo de niño tuve uno de esos. Mi tía abuela tenía uno de esos era como una estufa, imagínate. Y le ibas cambiando las bobinas. Y cada bobina correspondía a una de las pocas estaciones que había en México. Y oías medio me acuerdo con ese sonido metálico muy peculiar, pero oías ahí las estaciones de radio, ¿no? Bueno, es justo, por ejemplo, mi mamá tiene un radio heredado del abuelo enorme, o sea, es enorme, man. Y ella fue huérfana desde temprana edad, pero recuerda cómo en ese aparatote, imagínate en una chiquilla de 4 o 5 años, ver un aparatote de donde se emitía voz y sonido. Entonces decía, no, pues ¿dónde están metidos los enanos o qué hay aquí? O sea, entonces ella dice que trataba de meterse y trataba de escudriñar en el interior. Yo me imagino, ella me dice que veía como foquitos, obviamente eran los bulbos, pero en su imaginación imagino que ella tenía una idea bastante mágica de lo que era el radio, ¿no? Creo que a todos nos pasó una cosa de esas. Yo me imaginaba una orquestita tocando allá adentro, algo porque... Bueno, cuando oías cuando oías los programas del Ojo de Vidrio, ¿cómo te imaginabas al personaje, mano? Fíjate que ha habido casos incluso de personas que se enamoran de la voz de alguien. No. Y cuando lo conocen en la realidad, o sea, una vocesota así de sí, es un enanito así, enclenque, ¿no? O una voz así toda atiplada, como se dice, y resulta que es un cuate de 1.90 y así es. Con el cuerpo de Arnold Schwarzenegger en sus mejores épocas, ¿no? En este momento, man. Sí, es curioso eso, lo que hace el radio, porque te pinta una imagen que tú construyes. De acuerdo a tu experiencia y tu visión de las cosas, tú construyes la imagen. Por ejemplo, y viene el caballo negro cabalgando entre la niebla. Y el efecto del caballo. Algo así, ¿no? Y entonces
pero tú construyes la imagen, claro, porque en realidad no la estás viendo. No. Las radionovelas, ¿te acuerdas donde salía Sara García, Prudencia Grifel, esta formidable voz de Camargo, no me acuerdo el nombre, que leían las radionovelas en vivo y en directo? No había grabaciones porque en aquel entonces la cinta magnetofónica todavía no estaba en el mercado así de una manera muy generalizada. Existía la de alambre, como alguien nos preguntó hace 8 días. La cinta magnetofónica fue inventada durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Goebbels la aprovechó mucho para grabar discursos de Hitler y transmitirlos simultáneamente en toda Alemania, ¿no? Y la gente decía, el Führer está aquí en Múnich, no al mismo tiempo que a lo mejor en Lübeck también lo estaban escuchando, ¿no? Fue una cosa formidable de la publicidad. Pero regresando a lo de México, fíjate, aquí hubo una anécdota muy, muy interesante que le tocó vivir a mi bisabuelo ya en sus últimos, no a mi bisabuelo, a mi abuelo que era un chamaco, y conocía al señor Rojas, que vivía aquí cerquita en la 3 Sur y 11 Poniente, en Santa Inés, en la Casa del Perro. ¿Te vas a acordar? Abajo hay una panadería. Sí, cómo no. Él tenía una antenota para escuchar las transmisiones telegráficas de los barcos que se reportaban desde Panamá. Pero en 1919, hete aquí que llegan los zapatistas. Y entonces ven la antenota y le dicen, presta para la orquesta que nada cuesta, tú eres un espía. Y que se lo llevan inmediatamente al cuartel de San José, prisionero y todo, y sin más ni más, vamos a fusilarlo. Al pobre señor Rojas, ¿no? Entonces, pero él no tenía más que un receptor, pero ponte a explicarle a los zapatistas que es nomás un receptor y que no sé qué, ¿no? Que nada más oías la telegrafía de los barcos. Bueno, pues ya al borde de pasar al paredón, totalmente verde y húmedo de la cintura para abajo, fueron mi abuela era una niña en aquel entonces, y mi abuelo pues también un niño, pero todo el mundo se acuerda de que ya al punto de fusilarlo llegaron los ciudadanos y le trataron de explicarle al general zapatista de qué se trataba. Total que vio que era honrado el cuate, que le dijo, desmonte la antena en este momento. No te digo lo que pasó ahí, pues todos lo ayudaron a desmontarla y todo, y el señor Rojas parece que nunca más volvió a escuchar radio en su vida, ¿no? Son anécdotas, esto es completamente verídico. Pero quiere decir que desde esa época la radiodifusión entre recepción y demás ya era conocida. Hay que recordar que la telegrafía en los barcos fue obligatoria después de la desgracia del Titanic, que eso ocurrió en 1913, ¿no? David, como siempre, a pesar de la untadota que le dimos en la mañana, dice que vamos a una pausa, ¿no? Sí, oye, qué interesante plática. Yo te agradezco mucho. Estás provocando verdaderamente una serie de recuerdos que evocan mi niñez en una forma maravillosa, ¿no? Muchas gracias. Pues es parte también de mi niñez, porque bueno, ya somos madurones. Bueno, regresamos en un momento platicando de la radio en México. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.